Buenos días. Lección 192. El perdón que describe el curso es que no hay nada que perdonar y ver a las personas son tal como Dios los creó, así como yo. Gracias. Gracias a ti, querido Han. Me preguntas si el perdón que describe el curso de milagros es que no hay nada que perdonar. Y que si el perdón del curso de milagros es ver a las personas tal como Dios las creó, así como tú. Bueno, antes de entrar al tema del perdón, en ninguna parte se dice que veas a las personas como Dios las creó, porque habrá una incongruencia. Dios no creó personas, por lo tanto no puedes verlas como Dios las creó, porque Dios no creó personas. Dios creó a su Hijo. Entonces quiero ver al Hijo de Dios tal como Él lo creó. Pero las personas no son creaciones de Dios. Por lo tanto, hay que tener cuidado con esta forma de acomodar la frase y la pregunta. Podría entender entonces que soy tal como Dios me creó es un aspecto personal, es decir, con la persona que me percibo a mí mismo. Vamos a encontrar esa lección primero. Antes de hablar del perdón, déjame ver. Tal como... ¿Dónde está? No la encuentro. Soy tal como... Aquí está, ya la encontré. ¿Por qué no la salí? Aquí está. La 94. 94, 110 y 100 se repiten. Así es, amigo milagronauta. Dime, ¿a qué edad te enteraste que la lección soy tal como Dios me creó aparece 3 veces en el libro como lección de... No de repaso, sino lección de repetición para que podamos asentar las ideas. Bien, soy tal como Dios me creó y los demás son tal como Dios los creó. No es un aspecto físico. Si sigues siendo tal como Dios te creó, tienes necesariamente que ser fuerte y la luz tiene que encontrarse en ti. Eres tal como Dios te creó. Las tinieblas no pueden ensombrecer la gloria del Hijo de Dios. Aquí no estamos hablando de la persona, sino de la identidad espiritual. Eres tal como Dios te creó, pero como hijo de Dios espiritual, no como cuerpecito. Porque claro, uno puede decir, oye, pues es que yo estoy marrano, bien gordo, mira, porque así soy tal como Dios me creó, bien gordito, pero bien amoroso. No sabes, los gorditos somos, pero sí bien amorosos todos nosotros. Y no va por allí, o sea, la tendencia del body positive es otra cosa que no está relacionado con un curso de milagros. Tú puedes decir, bueno, yo acepto este cuerpo, pero no confundamos el mole con el pozole. Dios no creó el cuerpo que tú percibes, que tú alimentas o desalimentas. No va por ahí. Esta lección habla de tu identidad espiritual y de hecho sería una lección de negación de tu identidad corporal. Porque si el cuerpo no fue creado por Dios, no podrías decir que tu cuerpo es tal como Dios lo creó, porque sería una falacia o una mentira. Si me estás diciendo que eres tal como Dios te creó y eres el Hijo de Dios Espíritu, estás descartando que Dios creó el cuerpo. Ahora, te encuentras en la luz firme en la impecabilidad en la que fuiste creado y en la que permanecerás por toda la eternidad. Soy tal como Dios me creó, soy su Hijo eternamente. Aún así, esta sentencia te podría hacer notar con la palabra eternamente que aunque no tengas cuerpo, sigues siendo como Dios te creó. Eres su Hijo eternamente. No hablamos entonces de personas, hablamos de identidad espiritual. Dice aquí la 110 que vamos a estar repitiendo esta idea porque es muy importante. Sigues siendo tal como Dios te creó. Por lo tanto, el miedo no tiene sentido. Por lo tanto, la maldad no existe. La aflicción y la muerte tampoco. Porque sigues siendo como Él te creó. ¿Y dónde ves la maldad sino en los cuerpos? ¿Dónde ves la aflicción sino en los cuerpos? ¿Y dónde ves la muerte sino en un cuerpo? Por eso es que no estamos haciendo uso de soy tal como Dios me creó como persona o como las demás personas, sino como identidad espiritual. Y bueno, para no dejar, querido amigo, soy tal como Dios me creó. Aquí está. 162. Si tuviera solo este pensamiento fijo en la mente, el mundo entero se salvaría. Son palabras sagradas porque son las que Dios dio como respuesta al mundo que tú construiste. Es decir, yo construí, de acuerdo al curso de milagros, un mundo apestoso, cuyello, gacho, feo, horrible,
No importa, tú sigues siendo tal como Dios te creó. Oye, sí, pero es que ¿ya viste cómo está el mundo? ¿Que nadie piensa en los niños? ¿Ya viste cómo está este mendigo mundo? ¿Ya lo viste? Sí, pero sigo siendo tal como Dios me creó. ¿Cómo? Espíritu que no está en este mundo. Sigo siendo tal como Él me creó. Por eso es que se repite esta lección por lo menos 3 veces. Además de algunas otras, digamos, lecciones de repaso, donde se va a utilizar esa idea. Pero sí es muy importante distinguir entre creación espiritual y fabricación corporal. A lo que se refiere siempre es a la creación espiritual. Soy tal como Dios me creó espiritualmente. Ahora, sobre el perdón. La lección 192 habla del perdón, querido amigo. ¿Por qué no te quedas con esta idea? Tú planteas que el curso de milagros describe el perdón es que no hay nada que perdonar. Antes de entrar a la lección, imagínate, querido amigo, que llega una persona que no conoce curso de milagros y de pronto te ve a ti muy interesado estudiando el curso. Él te pregunta, Jan, ¿qué es lo que estás haciendo? Y tú le contestas, hermanito crístico, estoy en este momento estudiando un curso de milagros que habla sobre el perdón. Y la persona te pregunta, ¿el perdón? ¿Perdonar? ¿Qué es perdonar? Y tú le dices, bueno, perdonar es que no hay nada que perdonar. A ver, ¿cómo está? Perdonar es que no hay que perdonar. No es una descripción del perdón, querido amigo. Eso sería una experiencia, pero no es una descripción. Si alguien te pide describir el perdón, tenemos que ser un poquito más técnicos, tal vez, o creativos en la manera de exponerlo. Es como si yo te dijera, Jan, ¿sabes lo que es el mezcal? El mezcal es que no es mezcal. No mames, pues, ¿de qué me estás hablando? ¿Sabes qué es comer? Comer es que no hay nada que comer. Espérame tantito, ¿cómo? Sí, correr es que no hay nada que correr. Dormir es que no hay necesidad de dormir. ¿No sería contradictorio, Jan? No me dirías, oye, pues no me estás diciendo nada. ¿Cómo que el perdón es que no hay nada que perdonar? Ah, lo que pasa es que la frase se hizo célebre, se convirtió en un cliché espiritualoide, porque se ha sacado de contexto y se ha utilizado de una manera absurda para explicar el perdón del curso de milagros. Una vez más, efectivamente vamos a llegar a la experiencia de que no hay nada que perdonar. Esa es una experiencia, no es una descripción. Puedo llegar a la experiencia de que no hay nada que perdonar después de que practiqué el perdón del curso de milagros durante mucho tiempo. Primero perdono y después llego a reconocer que no había necesidad de perdonar desde un principio. Pero eso es después de estar talacheando, después de estarle dando, macheteándole. Así que mi sugerencia, querido Jan, es que no describas al perdón de esta manera. Deja que lo hagan los facilitadores. Esos güeyes les encanta mamar con ese tipo de frases. Pero no te la tomes tú, no lo hagas así. Te voy a decir por qué. Y tú pensaras simplemente que el perdón se describe en el curso de milagros como que no hay nada que perdonar, tu lección 199 sería muy absurda. Perderías el deseo de leerla o de practicarla. Dice la lección 192, tengo una función que Dios quiere que desempeñe. Y en lecciones anteriores se te ha dicho que tu función es perdonar. De entrada, si esta función que Dios quiere que desempeñes es perdonar, ¿por qué tendrías que participar de algo que no requiere perdón? Ahí es donde yo podría decir, o Dios me está viendo la cara de baboso, o hay algo que yo no estoy entendiendo. ¿Por qué Dios querría que yo desempeñe mi función de perdón, sabiendo Dios que no hay nada que perdonar? Entonces podemos entrar en una crisis y en un conflicto en el que si se lo preguntas al facilitador te va a quedar, cállate, es que el perdón sí, no vas a saber ni qué contestar. Por eso tenemos que ver exactamente dónde nos encontramos en el nivel de aprendizaje. Y en varias ocasiones yo he puesto que el perdón como aprendizaje tiene 3 fases. Como experiencia, expresa libertad. Es como un reo que sale de una prisión y es libre. Pero al ser libre se da cuenta que la prisión nunca tuvo un cerrojo verdadero. O sea, nunca estaba realmente preso, porque la prisión no tenía cerrojo.
y además porque él por voluntad propia se metió a la prisión. Así que cuando el preso ya salió, ya no es un preso. Pero le podemos decir, ¿alguna vez estuviste preso? Y él podría decir, realmente no, no había nada que me pudiera amenazar. Es igual el perdón. El perdón se construye en el curso de milagros con una descripción que plantea una experiencia inicial donde tú estás prisionero porque crees que verdaderamente te están dañando. Y después, a medida que vas avanzando, te das cuenta que en realidad nadie te estaba haciendo nada. Por eso es que podemos llegar al final a decir, pues, realmente el perdón no existe. Solo fue un juego, una artimaña mental para salir de mi necedad de que todo mundo me estaba dañando. Así que en la lección 192 tenemos una fase intermedia del perdón. Todavía hay que practicarlo. Yo no te sugiero que aquí sigas pensando que no hay nada que perdonar, porque vas a entrar en un cortocircuito de tu mente. Aquí a huevo tienes que perdonar, amigo, porque sigues observando que hay un mundo de envidia, de odio y de ataque. Mientras tú veas que esto se expresa en tu percepción, vas a tener que practicar el perdón tal como lo dice el curso de milagros. El perdón es tu función aquí. No es algo que Dios haya creado. El perdón no fue creado por Dios. Pero se convierte en un medio, en una herramienta que te ofrece el Espíritu Santo para deshacer lo que no es verdad. Es decir, para que te des cuenta de que todas las cosas que te están pasando realmente no son dañinas, sino que tú las estás haciendo dañinas por tu propia consideración. Y luego aquí Jesús se pone romántico. Así es, nuestro querido amigo Jesús, el del curso de milagros, por supuesto, podría haberte puesto aquí, lección 192, tengo una función que Dios quiere que desempeñe, y después, no hay nada que perdonar, se acabó la lección. Pero se pone romántico y nos da aquí toda una bella metáfora del perdón. Mira lo que dice: el perdón contempla dulcemente todas las cosas que son desconocidas en el cielo, las ve desaparecer y deja al mundo como una pizarra limpia y sin marcas en las que la palabra de Dios puede ahora reemplazar a los absurdos símbolos que antes estaban escritos allí. El perdón es el medio por el que se supera el miedo a la muerte, pues ésta deja de ejercer su poderosa atracción y la culpa desaparece. El perdón permite que el cuerpo sea percibido como lo que es, un simple recurso de enseñanza del que se prescinde cuando el aprendizaje haya terminado, pero que es incapaz de efectuar cambio alguno en el que aprende. Más adelante, solo el perdón puede liberar a la mente de la idea de que el cuerpo es su hogar. Solo el perdón puede restituir paz que Dios dispuso para su Hijo. Solo el perdón puede persuadir al Hijo para que contemple de nuevo su santidad. Y una vez que la ira haya desaparecido, vas a poder ver la visión de Cristo. Un carcelero no puede ser libre, pues se encuentra atado al que tiene preso. Tiene que asegurarse de que no escape y así pasa su tiempo vigilándolo. Y los barrotes que mantienen cautivo al preso se convierten en el mundo en el que su carcelero vive allí con él. Sin embargo, de la liberación del preso depende que el camino de la libertad quede despejado para los dos. Por lo tanto, no mantengas a nadie prisionero, libera en vez de aprisionar, pues de esa manera te liberas tú. Si tú me pides una descripción poética del perdón, aquí la tienes. Perdonar es liberar a un prisionero y liberarme a mí también. Ahora, en el ejemplo que yo te ponía, Jan, cuando llega un amigo y te pregunta qué es el perdón, podrías irte a la parte poética para que la otra persona también haga sus cálculos mentales y pueda llegar a una descripción por sí mismo. Le podrías decir, mira, en el curso de milagros, el perdón se parece a un carcelero que metió en una prisión a un preso y está todo el tiempo observándolo para que no escape. Pero se da cuenta que su vida se consume. Por lo tanto, un día el carcelero abre la puerta de la prisión y permite que se escape o que salga y sea libre el preso tanto como él. El perdón es la libertad entre el que era el carcelero y el preso. Y te van a aplaudir, amigo, te van a aplaudir. Está mucho más elegante esa respuesta a ponerte de, pues no sé, de técnico. Sí. El perdón es que no hay nada que perdonar, ¿eh? Nada. Mira, te lo juro, ¿eh? El perdón verdadero es el que no hay nada que perdonar. Pues eso sería como que muy, te digo, se convirtió en un cliché. Y la verdad es que no nos dice nada, no le vas a decir nada a nadie.
Pero nunca falta la foca espiritualoide que aplaude, ¿no? Ah, no, pues sí, tiene la presencia en su corazón claro. No, ese sí sabe, del perdón. Pero aún así, querido amigo, habrá lecciones a las que ya muy pronto vas a entrar. La lección 220, bueno, un poco antes, te habla también del perdón en algunos otros aspectos. El perdón como reconocimiento de lo que pensaste que tu hermano te había hecho nunca pasó. El que no perdona pecados, sino que el perdón ve que no se cometió pecado. Así que aquí tenemos una descripción. El perdón es una manera de ver donde nadie cometió pecado. Ese es perdonar. Perdonar es aprender a ver que nadie comete pecados. El pecado es una idea falsa acerca de quién soy y quiénes son mis hermanos. Y luego viene aquí un pensamiento que no perdona, es aquel que emite un juicio, así que también podrías describir aquí el perdón. El perdón es un juicio que es diferente a la verdad o que está en contraposición al miedo. El perdón ayuda, a liberar el juicio hacia el amor. Perdonar es no juzgar al amor, sino aceptarlo. Y así se pueden construir muchas definiciones de perdón. Obviamente todas van hacia el mismo enfoque, querido Jan. Yo solamente te sugiero esto. A veces, para llegar a nuestras propias conclusiones, necesitamos escuchar internamente la respuesta que llega a través de la conexión del maestro interior. Porque podemos, por otro lado, estar escuchando mucho a los facilitadores. Y muchos de ellos dirán también lo que han concluido. Un facilitador que ya estudió el curso de milagros, tal vez te hable desde sus conclusiones. Y lo vas a notar porque de pronto, para mí el perdón es, para mí. Generalmente llega a usarse ese tipo de palabras. Pero, en tu caso, necesitas construir tu propia conclusión y descripción de lo que es el perdón. Y esto se va construyendo de acuerdo a tu estudio. Tal vez es muy pronto para que tú puedas describir lo que es el perdón, pero no significa que sea muy pronto para que lo puedas experimentar. Así que desde tu experiencia podrías contar qué es para ti el perdón, pero la descripción del curso de milagros, porque la pregunta que me hiciste fue muy específica. El perdón que describe el curso de milagros. Bueno, como ya estamos en el terreno del curso de milagros, no estamos en mi percepción, ni en la tuya, ni en la de los facilitadores, sino en la del curso de milagros. El curso de milagros describe al perdón como un proceso mental o una herramienta o un medio para deshacer los juicios que te alejan del amor. Ahí tenés una descripción. En lugar de utilizar que no hay nada que perdonar, que eso ya representaría no una descripción, sino una experiencia a la cual te vas a encontrar, con la cual te vas a encontrar. Así que, querido Jan, es lo que te puedo compartir. Déjame aquí tus comentarios sobre el perdón. Y ustedes, queridos milagronautas, también escriban para ustedes qué es el perdón. Déjamelo saber.